Hello fam, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ayitza y estoy muy feliz de poder estar haciendo este video. La verdad es que siempre como que llena mi corazón como de gozo saber que tengo un mensaje de parte de Dios para ustedes. Yo creo que cada una de las personas en el cuerpo de Cristo tiene una función importante, diferente, y por eso es bueno como estar en esa comunión con Dios, estar de cerca con Él y preguntarle: Señor, eh, ¿qué quieres que comparta con tu pueblo hoy, con tu cuerpo? Y estoy segura que si todos hiciéramos eso, como que estaríamos más fuertes, porque cada uno, como digo, pues en un cuerpo tiene una función diferente. Y quiero contarte un poquito cómo llega este mensaje. Estaba en oración el día de ayer y sentí tan fuerte la presencia del Señor, y la verdad es que en ese momento siempre estoy como adorándole, glorificándole, leyendo salmos, sabes, esa adoración al Señor, pero siempre como que aprovecho la oportunidad, obviamente para orar, para pedir por temas que están en mi corazón, que necesito de su ayuda, de su guía, pero algunas veces también pregunto como: Señor, ¿hay algo que tú quieras decirme? ¿Hay algo que tú quieras decir? Que quisieras que yo comparta. No es que yo sea una persona con mucha influencia en el reino, para nada. Yo casi que no tengo seguidores, casi que nadie lo ve, pero yo siempre tengo como la certeza de que si Dios quiere comunicar algo a una persona en específico, Él lo va a hacer. Y para mí ese es el único objetivo, o sea, que ese mensaje llegue, porque el Espíritu Santo necesita que esa persona lo escuche, y así sea una persona o sean 1000, yo estoy igual de feliz. Entonces, bueno, yo le pregunté si quería comunicar algo y me dio dos imágenes inmediatamente. Antes de yo decirle que quería comunicar, le dije: ¿quieres que hable de mi testimonio? Porque es algo que siempre tengo en mente, es lo que siempre estoy como trabajando. Y me dio dos imágenes. La primera es un lugar aquí en Panamá que se llama La Central, y fue lo primero que vi. Entonces supe: no, es un mensaje central, es algo fundamental. No es que el testimonio no lo sea, pero supe inmediatamente que me estaba diciendo: no, tiene que, es un mensaje fundamental. Y lo entendí inmediatamente. Y luego me mostró un video que me gusta muchísimo, de una canción que se llama The Goodness of God. Y allí supe que me estaba hablando de este versículo que está en Romanos 2:4, que voy a leerles en un momento. Y me llama tanto la atención porque siempre me pasa lo mismo. Ya estoy como acostumbrada un poco a como Dios como que habla a través de visiones, le digo yo, o sea, como que estás orando y llega una imagen y sabes que te está respondiendo a lo que tú estás preguntando, pero igual siempre me causa mucho asombro. O sea, yo no sé cómo Dios me mirará en ese momento, pero siempre termino como que: wow, oh my God, o sea, como que Dios respondió. Entonces mi celular se apagó y me perdí, pero bueno. Vamos al versículo que vamos a estudiar hoy. Es Romanos 2:4, pero voy a leer desde el versículo 3, que dice: ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Voy a leer el siguiente versículo también. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y yo creo que el Señor como que quiere comunicar esto como que tan importante, porque creo que no se habla muchísimo del arrepentimiento. La verdad es que yo tengo 3 años de ser cristiana, y a no ser que yo misma como que busque sobre el tema, obviamente sí hay pastores en iglesias que sí predican el arrepentimiento, pero es como que un tema que se olvida un poco. Y la verdad es que hay muchas razones que no creo que sean importantes mencionar en este momento, pero si nos vamos como al inicio del Evangelio, desde Juan el Bautista, que se dice que prepara el camino del Señor, el mismo Señor Jesús, luego los apóstoles, todos siempre predicaban el arrepentimiento como un paso antes de la fe. Siempre es... uy, todos predicaban el arrepentimiento como un paso antes de la fe, como arrepiéntanse y crean en el Evangelio.
y nos muestran cómo es ese arrepentimiento. Juan el Bautista da ejemplos como que el que roba, que deje de hacerlo, el que tiene más, que dé al otro. O sea, el arrepentimiento es una acción. Creo que muchas veces se confunde el arrepentimiento con la confesión, y en realidad confesar es más que hablar o decir algo, aunque forma parte de la acción. Confesar es, cuando lo buscas en el griego, es concordar con Dios en algo. Entonces, no sé, si dos personas están viviendo juntas y no están casadas y creen que eso está bien, pues cuando vienen al Señor o son confrontados por la verdad de la palabra, se dan cuenta que en realidad eso es adulterio. Entonces, ellos confiesan cuando concuerdan con Dios, cuando dicen esto es adulterio, eso es confesar. Y luego arrepentirse es cambiar de direcciones. Yo estoy yendo en esta vía, estoy viviendo en adulterio, ahora termino esa relación o oficializas la relación, llevándolo a la forma como Dios espera que una relación amorosa se dé, que es con el matrimonio y fidelidad. Y entonces allí giras, cambias radicalmente 180 grados en la otra dirección. Eso es arrepentimiento. Entonces creo como que se ha confundido todo, y muchas veces se ve el arrepentimiento como una confesión que no es confesión. No se predica realmente como es, y lo que hace es que las personas creen que están caminando con el Señor, pero no están haciéndolo. Y la Biblia dice que si Él no construye la casa, ¿dónde está ese versículo? O sea, si no es el Señor el que construye, el hombre construye en vano. Entonces creo que hay muchas personas como construyendo lo que ellos creen que es fe, que no está basado como en la verdad de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No está basado en la verdad de Jesús. Y por eso luego tienen como un montón de problemas con otras cosas que forman parte de la vida cristiana, como oraciones no respondidas, o que estén caminando en desobediencia, o es que están struggling with sin. Eso se escucha muchísimo, como que estoy batallando con este pecado. Y la verdad es que quizás no han cumplido con el paso inicial antes de la fe, que es el arrepentimiento. Hace poco estaba escuchando un pastor, que voy a dejar el link del video aquí, está en inglés, por eso pueden colocar los subtítulos. Creo que su nombre es David Powson, espero pronunciarlo bien, ese es su nombre. Y él comparaba ese nacimiento, porque como cristianos somos nueva criatura, hemos nacido nuevamente. El nombre realmente del cristiano es una persona que ha sido convertida, que ha nacido de nuevo. Ese es como el lenguaje que se utiliza en el Nuevo Testamento. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo no verás el reino de Dios, o no entrarás en el reino de los cielos. Entonces, bueno, él comparaba el nacimiento físico de una persona con el espiritual. Y bueno, no recuerdo bien todos los pasos, pero él decía como que cuando se corta el cordón umbilical, puede representarse espiritualmente como cortar con el pecado o el arrepentimiento. Es eso que nos conecta con nuestro Egipto, con el pasado, lo cortamos cuando decidimos no hacerlo más. Y entonces, pues como es como una parte de ese nacimiento espiritual. Luego está cuando el bebé se limpia, cuando está como que, porque cuando sale por el conducto pues está sucio, entonces se limpia. Esa agua pues puede representar el bautismo, que el bautismo en agua pues es esa representación de limpiarnos de la vida pasada y ir a lo nuevo. Cuando está, sabes que hay unos niños que le dan palmaditas para que lloren, creo que a todos lo hacen, aunque algunos niños como que ya nacen llorando, pero los que no pues le dan como unas palmaditas. Eso es como parte de la imposición de las manos. ¿Y cuál era la otra parte? Y bueno, lo último pues que es recibir el Espíritu Santo, que es como esos 4 pasos que siempre se ven reflejados en todo el Nuevo Testamento, y que en Romanos es en Hebreos que se menciona como el fundamento de la fe. Voy a ver el versículo. Está en Hebreos 6:1. Sí, entonces el capítulo 6 de Hebreos empieza: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. O sea, para poder movernos a la perfección tenemos que dejar atrás o completar esta fundación, veámoslo como una casa, no echando otra vez, o sea, no volviendo a hacer algo que ya se debió hacer al inicio, o que si se hizo al inicio completamente, pues ya
no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, es el primero, arrepentimiento, fe en Dios, de la doctrina de bautismos. Es importante para un cristiano bautizarse en agua, no es importante, es un mandamiento, no hay referencia de ningún cristiano en el Nuevo Testamento que no se haya bautizado en agua. Yo lo digo porque sé que hoy día se predica en algunos lugares que es como si fuera una opción, pero la verdad es que no es así. No hay ninguno en el Nuevo Testamento cristiano que no se haya bautizado. Todo era como que inmediatamente, pues. La doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces esas son como las doctrinas fundamentales o básicas, y las 4 de ellas tratan específicamente con esa nueva criatura, el nacimiento del cristiano. Entonces, bueno, ya entrando en tema, ya les conté pues un poquito sobre cómo llega a este tema. Quiero hablar ahora sobre como una perspectiva diferente del arrepentimiento, porque creo que muchas veces se predica de una forma como que tienes que arrepentirte, tienes que dejar ese pecado y tienes que no sé, hacer todo, o sea, está como visto desde una perspectiva negativa, cuando en realidad es una oportunidad, es un privilegio poder arrepentirse, porque es un regalo de Dios que nosotros podamos arrepentirnos. O sea, antes de venir a Dios, antes de poder conocer al Señor, que vivíamos en nuestros pecados, ni siquiera teníamos conocimiento de que eso estaba mal. Y no solo de que estaba mal, del daño que nos hacía física, mental, espiritualmente, emocionalmente. No sabíamos todos los componentes que tenía ese pecado en nuestra vida que pensábamos que disfrutábamos. Y cuando venimos al Señor, cuando Él nos muestra la verdad, la Biblia dice, la verdad os hará libre. Cuando esa libertad está frente a nosotros, que podemos decidir y decir, sí, Señor, yo me quiero arrepentir. Ese es un privilegio, no todo el mundo tiene ese privilegio. Entonces creo que primero hay que cambiar la perspectiva del arrepentimiento, porque sí, es algo que tienes que apartarte y es algo que está mal, que te aparta, te aleja de Dios, pero es un privilegio, es un honor poder servir al Señor, es un honor poder ser llamados hijos de Dios, es un honor contar con su presencia en nuestras vidas y saber que Dios, el creador del universo, o sea, yo a veces pienso como que cuando veo la naturaleza y veo todo lo que Dios ha hecho, y pensar que ese mismo Dios, esa misma Dios no es una persona como nosotros, pero sí es, o sea, la persona de Dios me refiero, como Él, como un ser que piensa, que habla, que se comunica todo, que está vivo, que Él está mirando mi vida, que Él tiene un plan para mi vida, que Él está caminando de la mano conmigo, que me está guiando. O sea, para mí eso es como, wow, el Dios eterno, creador de todo, se ha fijado en mí. O sea, es como, ¿quién soy yo? O sea, ¿quién somos nosotros para que Dios nos mire y se deleite realmente en darnos su palabra, en tocar nuestro corazón, en decirnos, oye, mira, allí donde estás buscando satisfacción, esa agua da más sed, ven a mi agua, porque esta realmente satisface, que fue lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Y yo no lo había visto así, pero ese pasaje de la mujer samaritana es un ejemplo perfecto del estado de una persona antes de Cristo. O sea, una persona que sin Cristo en realidad todos somos adictos a algo. Algunas adicciones peores que otras. Algunos son adictos a las drogas, otros adictos a la comida, de ahí me sacó Dios. Otros son adictos a ellos mismos, a su apariencia física y son esclavos de ello. Otros son adictos a otras personas, a la aprobación del mundo, a las compras. La lista es muy larga. ¿Y cuál es la característica de una adicción? Que la adicción te ata, porque todos tenemos sentimientos, todos experimentamos frustración, tristeza, etc. Y lo que hace la adicción es que te dice, ven, yo te voy a satisfacer. Ven, aquí está aquí te voy a calmar. Pero es mentira. Y eso es lo que pasa. Luego te voy a poner el ejemplo de la comida porque es como que lo más sencillo para mí explicarlo. Yo comía mucho cada vez que me sentía frustrada. Estoy hablando del testimonio, pero bueno, es el ejemplo. Fue como entender que yo básicamente no sabía cómo manejar la frustración, que es cada vez que algo no sale de la forma que yo espero que salga. Entonces,
cada vez que me sentía frustrada, específicamente ese, yo iba directo a la comida, tuviera o no tuviera hambre. Entonces, el Señor me dijo desde el inicio que comiera solo cuando tenía hambre y solo lo necesario. Esto está en la Biblia. En el libro de Eclesiastés hay un versículo que habla de eso, sobre el rey que come solo para fortalecerse y no por, así como por solamente consumir. La mujer de Proverbios 31 también dice que ella no come de balde. Hay muchos versículos en Proverbios que hablan sobre eso de personas que comen solamente por comer. Así que esto es bíblico. Cuando el Señor me lo dijo, la verdad es que yo no sabía ningún versículo y luego cada uno fue como revelándose en su momento. Entonces, bueno, yo cada vez que me sentía frustrada iba y comía porque se presentaba esa tentación que me decía, aquí te vas a sentir bien. Calma tu frustración con este dulce, calma tu frustración con esta comida. Y yo iba directo a ello. Pero es una mentira porque al final luego lo que tenía era que estaba llena, tenía otro episodio de como de overeating, de comer más de lo necesario, y ahora no solamente seguía frustrada, estaba más frustrada porque ahora me sentía mal conmigo misma por haber caído y haber hecho algo que sabía que no tenía que hacer, y esa satisfacción no estaba, porque la comida no tiene la capacidad de satisfacer mi frustración o de solucionarlo. Y esto sucede de la misma forma con cualquier cosa que tú pongas por encima de Dios, porque al final la adicción es una forma de idolatría. Cualquier cosa que Dios te diga que tienes que dejar y tú no lo haces es un ídolo, sea bueno o malo. Entonces, el arrepentimiento, ¿cómo se ve allí? Dios me está diciendo simplemente, ven a mí. En vez de ir a la comida, ven a mí. La comida no te puede satisfacer. Y eso es lo mejor que le puede pasar a una persona, que Dios le diga, ven que yo te calmo, ven que yo te puedo satisfacer. Y eso está disponible para todos, porque la Biblia dice que Dios ha provisto arrepentimiento a los gentiles. Vamos a buscarlo. Se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 18. Voy a leer la versión... ¿Dónde está? Nueva Biblia de las Américas. Dice, al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Arrepentimiento que conduce a la vida. Porque recordemos que la Biblia también dice que la salvación venía primero a los judíos. Cada vez que alguien venía a Jesús, creo que es la mujer que está pidiendo salvación para su hija, sanación para su hija, y Jesús le dice que Él vino a buscar a las ovejas perdidas de Israel. La salvación era inicialmente para los judíos y luego creo que hay un pasaje que también dice judíos, griegos, pero ahora está abierto a los gentiles. Y hay este pasaje también, creo que es una parábola donde compara el reino de Dios con este gran banquete donde los primeros invitados lo rechazaron y luego Dios dice, abran las puertas, todo el que quiera venir, que venga. Y la forma de entrar a ese banquete, de entrar al reino, inicia con el arrepentimiento. Y no debería iniciar con un, ay, sí, me tengo que arrepentir. No, debería ser, gracias Señor porque me puedo arrepentir. Gracias Señor porque me has mostrado que allí donde estaba sucio, estaba mal, estaba acabando con mi vida y ahora tengo esa oportunidad, ese arrepentimiento que conduce a la vida en ti. Entonces debería ser con gozo, no con verlo de la forma pues negativa. Quiero tocar aquí un poquito el tema en el Edén, porque no sé, me llama mucho la atención que habiendo estado Adán y Eva en un jardín donde hay tantas opciones, el único que Dios dijo no, a ese fueron. Obviamente fueron tentados, pero creo que eso también revela un poquito el estado de nosotros como hijos de Adán, descendientes, que es a eso lo que Dios dice no, es donde queremos ir. Entonces, es esa como que curiosidad de querer saber por qué no, en vez de confiar en Dios, de que si Él nos dice que no, pues no. Entonces es increíble cómo la obediencia y la fe pues van allí de la mano. Hay un versículo que habla sobre la obediencia a la fe, o la obediencia de la fe. ¿Y por qué te digo todo esto del tema del arrepentimiento y del pecado, etcétera? Porque la verdad es que Dios es santo, es justo,
Eso significa que en Él no hay pecado, no hay mancha, Él es luz completamente, Él es perfecto. Y Él no puede estar alrededor de pecado, que es suciedad, que es digamos, lo malo. Y no puede estar porque Él es demasiado santo y nosotros, por nuestro propio bien, tampoco podemos estar cerca de Él porque Él es fuego consumidor. Entonces, esa luz perfecta acaba con lo malo. Entonces, claro, por eso Adán y Eva fueron desterrados y por eso necesitábamos nuevamente regresar a Dios, y por eso Jesús pues vino a hacer ese sacrificio para regresarnos a Él. Por medio de su sacrificio en la cruz, dice que Él condenó el pecado en la carne, y ahora nosotros podemos estar en Cristo Jesús, que pues también te puedo dejar aquí un video sobre lo que significa estar en Cristo. En el Nuevo Testamento hay muchísimos versículos que hablan sobre eso. Uno que siempre recuerdo es, creo que está en Pedro, que dice: los que están en Cristo Jesús han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Ese es solamente uno, pero lo que significa estar en Cristo, seguir a Cristo, es seguir ese camino que nos regresa al Padre. Y digo seguirlo porque no es que cuando nosotros venimos al Señor decimos una oración y ya regresamos a hacer lo que nosotros queremos, porque en realidad Jesús nos dice en Mateo 16 del 24 al 25 los pasos para seguirle, y son dos: es negarnos a nosotros mismos, que es negar lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo espero, lo que yo quiero, lo que yo creo y lo que yo siento. Y luego cargar nuestra cruz, que literal cargar tu cruz es donde la voluntad de Dios se cruza con la tuya. So, si tú dices: yo creo que esto es lo que debería hacer, Dios dice: no, esto es lo que debes hacer, tú sigues la línea de la voluntad de Dios. Eso es cargar tu cruz, porque fue exactamente lo que pasó en Getsemaní antes de que Jesús fuera a cargar su cruz. Y Jesús se ofreció por nosotros, es la verdad. Él lo hizo voluntariamente. Pero cuando vemos lo que pasó en Getsemaní, Él no quería ir a la cruz. Él oró al Padre porque pasara de Él esa copa, por si había una otra forma de hacerlo, que le diera otra opción. Es la bondad de Dios que se refleja o que viene a nosotros en la forma de darnos arrepentimiento, de mostrarnos el camino para regresar a Él. Y porque todos necesitamos arrepentirnos. Todos necesitamos reconocer esa bondad de Dios para con nosotros, no solamente de limpiarnos de nuestros pecados, de la consecuencia del pecado, del poder del pecado, o sea, liberar nuestras cadenas, todo para que nosotros podamos ir a adorarle y salir de Egipto. Todo eso es la bondad de Dios que se encuentra y que nos lleva al verdadero arrepentimiento, porque todos tenemos que hacerlo. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Todas las personas en el mundo tienen algo en común, y es que todos pues nos apartamos de Dios, todos tenemos como que esa naturaleza, todos nos hemos apartado de Él, y luego todos pasamos a estar o muertos en el pecado o muertos al pecado, es decir, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros y hemos sido convertidos a su luz, a Dios. Esto es como una barrera muy grande para las personas, porque a mí me pasó desde que me convertí en cristiana, desde que empecé a seguir al Señor, que muchas personas me decían: es que ay, yo voy a la iglesia, y yo ni siquiera les estaba hablando del tema, ni siquiera les estaba preguntando sobre eso, o me decían como: sabes, yo soy cristiana, toda mi vida he sido cristiana. Y creo que es como una respuesta cuando alguien se enfrenta a un cambio tan radical en su vida, o a la oportunidad de cambiar su vida radicalmente al seguir a Cristo. La primera barrera que va a tener es ese: pero yo no soy mala persona. Ese pensamiento de yo no soy tan malo. Y la verdad es que para decir algo así tienes que compararte con alguien. Para poder decir pues yo no soy mala persona es, ok, ¿cuál es tu punto de comparación? Y probablemente sea, no sé, cuando vemos las noticias que alguien estas personas que son psicópatas, que matan a alguien, y tú dices: bueno, yo no soy así, yo quizás, sabes, he hecho algunas cosas malas, pero comparado a eso, pues yo no soy mala persona. Entonces, cuando alguien conoce sobre el Evangelio, cuando sabe que Dios es santo, que se tiene que arrepentir, colocar su fe en Jesús para vida eterna, lo primero o la primera barrera que va a estar en el corazón de esa persona
va a ser ese pensamiento de yo no soy tan malo. O sea, como que ¿por qué yo tengo que arrepentirme si en realidad no hay nada tan malo? Y bueno, Romanos, estoy como en Romanos hoy. Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces, la ley nos muestra qué es lo aceptable para Dios, lo que conocemos como los 10 mandamientos. Eso lo encontramos en Éxodo 20 del 1 al 21. Y te voy a dar solamente algunos ejemplos. Por ejemplo, uno dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este versículo se repite en el Nuevo Testamento, creo que es Pablo el que hace referencia a él y dice, este es el único mandamiento con promesa. O sea, que cuando tú honras a tu padre y a tu madre, Dios te promete tener larga vida sobre la tierra. Otro dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Si yo te menciono todo esto, en algún momento de tu vida lo has hecho. Porque si lo has hecho en algún momento de tu vida, ya eres sujeto a juicio del Señor porque hiciste eso. Y en el Nuevo Testamento el mandamiento no se hace más sencillo, se agrava, porque en el Antiguo Testamento dice no matarás, pero en el Nuevo Testamento dice que si tú lo deseas, ya estás matando a alguien. Te dice no cometerás adulterio, y luego Jesús dice que si lo piensas, que si miras, en el caso del hombre, si miras a una mujer con ese deseo, ya estás cometiendo adulterio. O sea, el Nuevo Testamento lo agrava. Otro dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces yo te pregunto, ¿en algún momento de tu vida has codiciado algo que tiene otra persona? Si has hecho algo, alguna de estas cosas, estás sujeto al juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y si nosotros aquí en la tierra, cuando se comete una injusticia contra nosotros, esperamos que el juez sea justo y que actúe conforme a la verdad, a la justicia, a favor nuestro, en caso de que haya sido así, ¿cuánto más Dios? O sea, yo creo que parte de no arrepentirnos completamente es que olvidamos cuán justo es Dios. Que Dios no miente cuando Él dice que eso es sujeto a su justicia y que hay un día destinado para la muerte de todos nosotros. Por más sabio y por más cosas que tengamos aquí en el mundo, todos vamos a morir. Para todos hay un día de muerte y la Biblia dice que de una vez viene el juicio. Otro punto es que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones, eso lo dice la Biblia. Y yo creo que por eso siempre las personas dicen, incluso sin el conocimiento del Señor, cuando alguien muere dicen, ay, que esa persona va a ir al cielo. Pero bueno, sabemos que en el cielo está Dios. Y como ya hemos visto en todo esto, Dios es santo, es limpio, sin mancha, no sé cómo describir su santidad, simplemente está aparte, en otro nivel, aparte de nosotros. ¿Cómo una persona que murió en pecado va a estar frente a un Dios santo? Cuando ya vemos desde el inicio que Dios desterró a Adán y Eva de su presencia porque habían cometido un solo acto de pecado. Entonces, por eso es tan importante este mensaje del Evangelio, porque es que todos lo necesitamos, porque todos en algún día vamos a morir. Y nuevamente, no para predicarse con te vas a quemar en el infierno, no, es oye, Dios nos ha otorgado arrepentimiento. La salvación de Dios se ha abierto a nosotros los gentiles y ahora todos podemos ir al cielo, ahora todos podemos pasar una eternidad con Él, porque la verdad es que como obras de Dios, como criaturas de Dios, somos eternos. La Biblia dice que la carne regresa de donde vino, del polvo, el espíritu regresa a Dios porque Dios es espíritu y el espíritu regresa a Él. Pero nuestra alma es eterna y nuestra alma solamente tiene dos destinos. O el infierno, que es simple y sencillamente el lugar donde no está Dios, y el cielo, donde podemos estar con Él para siempre. Yo creo que una vez estaba hablando con alguien sobre este tema y me decía como que, wow, si el infierno es peor que esto, pues yo no me imagino, porque ya aquí es horrible. Y la verdad es que sí, hay muchas cosas que vemos en el mundo que nos parten el corazón. Yo en este momento tengo el corazón
En dos, por todo lo que está pasando en Venezuela. Y trato de no ver tanto porque la verdad es que me abruma muchísimo. Pero es duro verlo todo lo que está pasando, la injusticia. Nos cuesta, ¿verdad? Porque Dios es justo y Dios nos creó. Y nosotros venimos con ese atributo de Él de que queremos justicia. Creo que se me fue la idea de lo que estaba hablando. ¿Ves? Porque estoy pensando en Venezuela. ¿Qué estaba diciendo? Sí, entonces nuestra alma es eterna. Y sí, aquí hay cosas que son muy injustas y que son difíciles de ver. Pero imagínate, incluso aquí en la tierra todavía está la presencia de Dios. Todavía está la oportunidad de acercarnos a Él. Hay cristianos convertidos que la Biblia dice que son la sal y luz de este mundo, es decir, preservan al mundo, traen luz a las tinieblas. En el mundo físico no lo podemos ver, pero en el espiritual yo me imagino que un cristiano es como una lamparita que va andando y va apartando lo malo. Un cristiano verdadero, un cristiano convertido que ha nacido de nuevo. O sea, todavía esa oportunidad está aquí, todavía dentro de todo lo malo que vemos, todavía está la presencia de Dios, la bondad de Dios, está Dios al alcance. Todavía podemos orar y recibirle. Pero imagínate estar en un lugar donde esa oportunidad se desvanece completamente, donde ya no hay más oportunidad de arrepentimiento, donde ya no está Dios al alcance de una oración, donde ya no va a haber un cristiano convertido que sea sal y luz y que preserve ese lugar, ya no hay. Y no hay oportunidad de regresar. O sea, eso, yo creo que lo más difícil del infierno va a ser la frustración de saber que no hay vuelta atrás. Vamos a otro de los mandamientos. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y este creo que es uno de los pocos que se alarga un poquito y te lo explica. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Cierto que no vemos esto. Hay personas que adoran estatuas, que se hacen estatuas de lo que sea y las cargan y les oran. O sea, como un ser humano, creación de Dios, se reduce a orarle a algo que ha sido creado con sus propias manos pecadoras, que es un objeto material, y ponen su fe en eso. Y si hay personas que tienen testimonios de cosas que le han respondido estos objetos, yo te digo que quizás sí han recibido algo, pero eso no viene de Dios. ¿Por qué sé que no viene de Dios? Porque Dios claramente dice, no te harás imagen. Creo que hay un versículo que dice, donde Dios le está diciendo al pueblo de Israel, es que tú no me puedes ni siquiera tomar una foto, o sea, como que no puedes ni siquiera como visualizar o plasmar todo de mí en un solo lugar. Es imposible, o sea, es Dios. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Por qué Dios no quiere que nos inclinemos a esto? Porque Él lo está diciendo, porque es un Dios fuerte y celoso. ¿Por qué es celoso? Porque no quiere que nosotros, su creación, vayamos en pos de algo que nos va a hacer daño y que no tiene el poder de salvarnos. Y alarga diciendo el mensaje que visita la iniquidad, la maldad de los padres sobre los hijos. Yo no he hecho un video en YouTube sobre las maldiciones generacionales, pero es algo que creo porque lo vi en mi vida, o sea, pero dije al dedo, tal cual lo mismo que pasó en mi generación anterior, lo viví yo, por más que intenté con todas mis fuerzas de que eso no pasara, pasó tal cual. Es como, había una palabra hablada en generaciones anteriores para destruir y separar familias, y por más que yo traté que eso no se diera con todas mis fuerzas, pasó, me pasó también a mí. Y es como, yo no sé si, nuevamente, si esto se predica suficiente, si las personas entienden este tema a cabalidad, porque, bueno, seguimos con los ídolos. Entonces, lo que anotaba aquí es que un ídolo no solamente es una estatua, un ídolo es cualquier cosa que pongas por encima de Dios. Y lo decía al inicio, puede ser algo material, puede ser comida, puede ser
una satisfacción corporal, como el sexo, por ejemplo, que puede llegar a ser un ídolo si no se hace de la forma como Dios lo espera, como Dios lo ha instituido para el hombre. Efesios 5, del versículo 5 al 6 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Recordemos que la Biblia es para el cristiano y este versículo es para el creyente. Entonces le está diciendo a ese creyente: no dejes que nadie te engañe con palabras vanas, con mensajes que a veces te dicen: no, una vez tú eres salvo, ya tú eres salvo para siempre. Y esa persona, con esa flexibilidad tan sencilla, dice: ah, bueno, yo regreso a mi Egipto, yo regreso a hacer lo que hacía antes de Cristo. ¿Hay transformación allí? ¿Hay verdadero arrepentimiento allí? No, no lo hay. Pero esa persona luego sigue caminando y sigue pensando que es cristiano y no lo es. Quizás todavía lee su Biblia de vez en cuando, va a la iglesia, se congrega, pero si alguien no le dice la verdad y le dice: oye, la forma como la que estás viviendo no indica frutos de arrepentimiento, que es lo que la Biblia nos pide. Y hay muchas como advertencias de esto. Jesús dice que el que es tibio lo va a escupir, lo va a botar. Hay otro que dice que, creo que está en Pedro, que dice que para esa persona hubiera sido mejor. Vamos a leerlo. Pedro 2:21. Lo leo, dice: pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Vamos a leer, creo que el siguiente versículo dice, sí: les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Ese proverbio que le está citando allí habla específicamente sobre arrepentimiento. Está la parábola del hijo pródigo, está otro versículo en Hebreos que es muy fuerte, que dice que estoy aquí justo en Hebreos. Bueno, hay otro versículo aquí en Hebreos que dice, capítulo 6, versículo 4: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo el Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Obviamente tienen que cumplir con todos estos puntos que están aquí. Yo no le hablo a la persona que realmente acaba de llegar al Señor y está tratando de hacer el turn, de repent, y está en el punto inicial donde el Señor llega, toca su vida y le dice: esto es la verdad, y está tratando de girar, y está en ese proceso de girar, y a veces regresa, y es como que, por eso la Biblia dice: 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Yo no le hablo a esa persona que realmente está tratando, no, porque la verdad es que hay personas que llegan al Señor y se arrepienten inmediatamente. Y es un testimonio, wow, esos son los que escuchamos y decimos buenísimo. Y hay otros que le toma años hacer ese mismo proceso de arrepentimiento, ese mismo turn. Es como, no sé, cuando están en la tabla, en la gráfica, cuando están girando de ese punto cero al ángulo de 180 y están haciendo ese ángulo así, pero con mucho esfuerzo. Porque el arrepentimiento lo hace la persona. Dios nos otorga arrepentimiento. Pero la Biblia dice que es el hombre que tiene que arrepentirse. Obviamente no se puede arrepentir sin Dios. Es como que un trabajo en conjunto. Pero tiene que haber esa respuesta de fe. Por eso la Biblia habla de una fe probada. ¿Cómo va a saber Dios que tú crees si tú no te has arrepentido? Entonces hay personas que ese proceso va a ser un poquito más lento, pero llegan allí. Y mientras sigan andando, Dios está allí con ellos. Yo no le hablo a esa persona. Este versículo le está hablando a las personas que dice que es imposible que vuelvan a ser iluminados. Hay unas versiones que dicen que es imposible regresarlos al arrepentimiento. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque ya fueron iluminados, porque gustaron del don celestial, porque fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios, de los poderes del siglo venidero, y entonces recayeron. O sea, eso es una persona que ya probablemente tenía mucho tiempo caminando con el Señor, no que está tratando de arrepentirse, sino que ya conocía todo, y en ese momento dijo: ¿sabes qué? Yo voy a regresar al mundo. Y una persona puede hacer eso solamente si cree en el fondo de su corazón que ya es salvo. Porque si una persona sabe que
la Biblia habla sobre ser salvos pasado, continuos, siendo salvos, y habla sobre ser salvos. Jesús dijo, el que, vamos a buscarlo, Mateo 24:13. Jesús hablando dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, la Biblia no dice sobre como que one time, una sola acción, no, dice que hemos sido salvos pasado, estamos siendo salvados en este momento mientras sigamos en el Señor, mientras permanezcamos en Él, y seremos salvos en un futuro. Menciona los 3 tiempos. Entonces yo creo que una persona que caiga en esto, que regrese al pasado, que regrese a revivir un muerto que ya no debería ser revivido, solamente lo hace porque no tiene la verdad completa en su corazón, porque piensa de verdad que es posible regresar al pasado y luego decir, Señor, ábreme, yo fui a la iglesia, yo era tu hijo, yo estaba allí contigo. ¿Y qué es lo que dice Jesús respecto a eso? Muchos en ese día me dirán, muchos, creo que en el griego, creo que escuché esto, que esa palabra habla de que la mayoría ese día va a decir, Señor, pero no echamos fuera demonios en tu nombre. Y les recuerdo que una persona que puede echar demonios en el nombre de Jesús es una persona que fue cristiano, que estuvo con el Señor, porque eso no es algo que se le ha dado a los que no son creyentes. Por eso es parte de la comisión, cuando el Señor los manda y les dice que en su nombre echarán fuera demonios. Entonces, esa es una persona que estuvo con el Señor y se apartó. Por eso Jesús le va a decir en ese momento, Depart from me, I never knew you. Vamos a buscarlo. 7:21-23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estas 3 acciones son solamente para el creyente. Profetizar es un don del Espíritu. Echar fuera demonios forma parte de la encomienda del Señor. Y hacer milagros solamente se pueden hacer por medio del Espíritu Santo. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican iniquidad. O sea, de verdad es que no hay forma que este versículo se le pueda como que cambiar todo. Y otra cosa que estaba pensando es que la apostasía que habla la Biblia, que se verá en estos últimos tiempos y que forma parte del camino a que el anticristo venga, la apostasía significa una persona que ha caído, que creía algo, que estaba en un lugar y que cayó de ese lugar. Entonces la apostasía no es una persona en el mundo que está apartada de Dios, no, esa persona ya está apartada de Dios, es la persona que estaba con el Señor y se apartó. Entonces creo que esto quede muy claro porque es el fundamento de un verdadero arrepentimiento. Si no tenemos todas estas verdades, vamos a creer que el arrepentimiento, lo que decía al inicio, es una confesión. O lo que te dicen hoy en día, que es como, tienes que aceptar a Cristo en tu corazón, o tienes que comprometerte con el Señor. Ninguna de esas frases que tú escuchas hoy día están en el Nuevo Testamento. En ningún lugar los apóstoles o los discípulos le decían a la gente, es que tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Tienes que aceptar que el trabajo hecho por Dios en la cruz en ti. No, nada, o sea, de verdad eso no se consigue. Todos decían, arrepiéntense y crean en el Evangelio. Y Pedro decía, arrepentíos, creed en el Evangelio y recibid el don del Espíritu Santo. O sea, no puedes recibir al Espíritu Santo hasta que no te hayas arrepentido. Pero ese arrepentimiento tiene que ser genuino y permanecer en él, dar frutos dignos de arrepentimiento. Y ese es un camino, o sea, tenemos que seguir dando frutos dignos de arrepentimiento. Seguimos caminando con el Señor cuando nos negamos a nosotros mismos y cargamos nuestra cruz. Pablo también lo decía en el libro de Hechos. Vamos a ver si lo encuentro. Pablo hablando, está en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 20, y dice, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco, recuerdan que allí fue su confesión, su encuentro con el Señor, y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aún a los gentiles, nosotros, tú y yo, que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Esa es la versión Nueva Biblia de las Américas. ¿Qué me pasa? Sí, la Reina Valera Antigua también dice obras dignas de arrepentimiento. Creo que todas dicen lo mismo. Sí,
obras dignas de arrepentimiento. Porque también este es otro tema que a veces confunden a los creyentes nuevos. A mí me tenían confundida con eso de que, Señor, ¿qué tengo que hacer? Que te decían como que no, si hay obras, ya tu fe no es genuina. Y yo como, ¿pero qué es esto? Aquí Pablo hablando, que Pablo es uno que siempre citan en estas cosas, él mismo está diciendo, les he proclamado que se arrepientan y se conviertan a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y también hay otro, aquí mismo en Hechos, donde Pablo como que literal dice como que la sangre de ustedes no va a estar en mis manos, porque yo, vamos a ver si es aquí mismo, si es aquí mismo. No encuentro esa parte específicamente, pero el versículo 18, que está justo antes de lo que leímos, 17, dice, yo te libraré del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora yo te envío. Es el Señor hablando, el Señor Jesús hablándole a Pablo, para abrir sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí, santificados por la fe. Y yo creo que ese es otro punto, como que a veces creemos que hay un tercer camino. Y creo que ese tercer camino es el que se ha metido en la iglesia y que tiene a la gente tan confundida. Wow, me acabo de acordar algo, que justo antes de empezar este video estaba viendo como si fuera un círculo de madera, así que estaba dando vuelta y habían personas en el círculo hacia abajo con las manos atadas y estaban ciegos porque estaban metidos en ese círculo y ese círculo estaba dando vuelta. O sea, justo lo vi antes de empezar el video y dije, Señor, voy a empezar con eso, y no lo hice. Un círculo de madera, ojalá pudiera decirles, o sea, como que dibujárselos. Imagínense un círculo de madera en el suelo y hay personas atadas en toda la circunferencia, en todo el círculo. Están hacia abajo con las manos atadas y tienen como una venda, pero también están hacia abajo, así que no pueden ver, y eso está dando vuelta. Y supe inmediatamente que el Señor me estaba hablando de la iglesia. Hay muchas personas que están bajo el poder de la estructura de la iglesia, de lo que algunas personas han dispuesto para controlar a otras personas, y lo están haciendo en contra del poder y la voluntad de Dios. Y tienen a muchos atados en ese círculo, atados porque todavía están en pecado, todavía están en Egipto, y ciegos porque no pueden ver la verdad de la palabra, lo que Dios hizo para poder regresarnos a Él, regresarnos a su luz, regresarnos a la verdad. Y wow, ¿cómo olvidé eso? Y de allí es donde Dios los quiere sacar, porque están sacrificando nuevamente al Hijo de Dios, como leíamos en este pasaje en Hebreos. O sea, es como lo están llevando a vituperio porque siguen viviendo en pecado. Es de estas, creo que en Hebreos también, que habla sobre los que shrink back. Vamos a buscarlos. Está en Hebreos 10:39, que está haciendo como una comparación con el pueblo de Egipto con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, y dice, y lo está haciendo como nosotros somos Israel espiritual. Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Hay otro, y ya creo que con este ya debo cerrar. Bueno, creo que voy a tener que hacer una segunda parte de esto porque aquí también tenía otros versículos que no llegué. Así es que lo que voy a hacer es que una vez edite este video y compare como que los versículos que no toqué, voy a hacer una segunda parte. Pero si algo quiero que te lleves en este momento, si ya has llegado hasta aquí, es no veas la bondad de Dios que te lleva al arrepentimiento como algo como que, ay, que tengo que hacer eso. No, es, wow, gracias Señor porque yo puedo hacerlo. Gracias Señor porque tú me has dado la oportunidad de arrepentirme. Y con esto quiero cerrar, de verdad. Gracias por llegar hasta aquí. Espera la segunda parte del video. Voy a tratar de que sea más corta y más concisa, ya más enfocada en la palabra, pero creo que era necesario revisar todos estos puntos, porque como te digo, hay como una tercera columna en la iglesia que tiene a las personas atadas, cegadas, y no les ha permitido disfrutar de esa vida en victoria. Vida en victoria no me refiero a bienes materiales, vida en victoria me refiero a la felicidad que es no estar en las cadenas del pecado.
y se están robando, literal, se están robando la salvación de las personas al mantenerlos engañados. Tal como dijo el Señor Jesús, son fariseos que no se salvan a sí mismos y no dejan que otros se salven. Pero eso no eres tú hoy, porque ya esa verdad y esa luz ha llegado a ti. Así que espero que lo lleves a oración y que le pidas al Señor que te muestre dónde está eso donde no te has arrepentido completamente. Y que si tú ya te arrepentiste completamente y quizás no sabías y no tenías todos estos versículos y todo este contexto, lo estudies y lo compartas. Porque como te digo, hay muchas personas, y es un dolor en el corazón del Señor, que no están viviendo la vida cristiana como debe ser. Y son del grupo que van a estar confundidos en el día del juicio. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Chao.